Ahora el problema está, lo que tú dices, en cuando hay las filosofías a partir de los finales de los 60 y tal, que es una labor de demolición. Es una labor de demolición en gran medida, gran parte de la filosofía. Hay un libro en francés, no recuerdo su nombre, que dice La filosofía se volvió loca, que de verdad me parece genial su crítica que hace a todos los incentivos del posmodernismo, por dar algún nombre. Amigos de Polición y Náufrago, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un libro titulado La filosofía se ha vuelto loca. Loca de remate, podríamos decir. El autor es un profesor de la Universidad de la Sorbona de París, de filosofía contemporánea, llamado Jean-François Braunstein, que nació en Marsella en 1953, y con esto tenemos información más que suficiente. Bueno, ¿de qué trata el libro? El libro expone cómo desde el mundo intelectual se está justificando y alentando una serie de postulados que desembocan en la degradación de lo humano. Presta atención a tres ámbitos en concreto que son en las tres partes en que se divide el libro. El primero de ellos es el género y la negación del cuerpo. Y en esta parte expone cómo se ha podido llegar a asumir desde el mundo, gran parte del mundo académico y desde un discurso hegemónico en lo social, que una persona puede cambiar a discreción de sexo, que puede haber una multiplicidad de sexos, más allá de varón y mujer, en el ser humano, o que se admita el hormonar a una persona que está en pleno desarrollo, a un menor, con las consecuencias que tiene de tipo físico, psicológico, etcétera, para la persona. Bueno, no vamos a entrar ya en las leyes de género que hay, por ejemplo, en España, ¿no? En las cuales se puede alentar y se puede ayudar, digamos, a una persona, a un varón, a tratar de ser mujer, cosa que, bueno, realmente no es posible. Es posible hormonarle, es posible mutilarle, es posible hacer una serie de cosas, pero que sea mujer, pues la biología no lo sostiene, ¿no? O al revés, y no se puede, al revés, ayudarle en un sentido de que se identifique con el sexo biológico que tiene, ¿no? Está penado. Entonces, en esta parte van desfilando distintos teóricos de esta ideología de género, como pueden ser John Money, que es el fundador de la noción de género como vía alternativa, distinta e independiente de la biológica, Anne Fausto Sterlein o Judith Butler, entre otros muchos, ¿no? Sin pretender hacer un argumento ad hominem, pues hay que decir que la verdad es que las propias vidas de estas personas pues van en consonancia con los peculiares planteamientos que tienen, ¿no? Y a los que arrastran, digamos, eso sí, curiosamente tienen una fuerza de arrastre muy grande dentro de un movimiento general para inclinar a la sociedad hacia su posición. ¿Qué dice la teoría de género? Pues básicamente lo que dice es que la naturaleza y la cultura van por vías totalmente independientes y antagónicas, no armónicas, sino antagónicas. No es que sean cosas distintas pero que pueden entrelazarse, sino que se dan la espalda. Entonces todo es cultural en nuestra condición, en lo más personal que tenemos, que es nuestra condición sexuada y sexual. La sexualidad es una parte de nuestra condición sexuada. Luego todo es discrecional y arbitrario. Y dentro de esta línea hay una búsqueda de superar tabúes morales. En la cuestión sexual se entiende que no debe haber ningún tipo de tabúes a este respecto y por eso pues se llega a justificar el incesto, la necrofilia, la zoofilia y una serie de cualquier cosa que se entendía como aberrante hasta no hace mucho y que ahora mismo pues deben ser asumidas como tan legítimas, digamos, como cualquier otro tipo de trato sexual. Bueno, la biología misma que choca con estos planteamientos pues es cuestionada y así se propone, por ejemplo, hay pensadores que proponen una biología feminista frente a la científica que se califica de patriarcal, ¿no? Entonces recuerda un poco a cuando Stalin distinguía entre la ciencia proletaria y la ciencia burguesa, ¿no? O sea, hay como si fueran... se ideologiza todo, ¿no? Hemos dicho que Money fue el primero en crear la etiqueta esta del género como vía alternativa, independiente, de espaldas al condicionante que tenemos biológico. Y el caso que le llevó a la cumbre es el conocido como caso John Joan, que es unos apelativos que pone él a unos pacientes, que tiene un paciente en concreto, que se llamaba en realidad David, y el caso le llevó a la cumbre y también supuso su bajada a los infiernos. Bueno, al ostracismo, tampoco a los infiernos.
Lo que pasa es que la faena ya estaba hecha. ¿Qué caso es este? Lo desarrolla y en el libro lo expone. Básicamente son dos bebés en los que en la circuncisión de uno de ellos, pues el que la realiza hierra y entonces le daña el pene. Como ya es irreparable en esos momentos, se invita, el profesor Money le invita a los padres, le dice que eso tiene solución, que hagan una amputación plena, se le hormone y se le trate como a una niña desde pequeña. Y que esto va a hacer, como es meramente cultural, meramente educativo, nuestra condición sexuada, pues que él crecerá como una niña. Lo hacen así, los padres finalmente acceden, siendo bebés, y entonces es un caso que a efectos científicos le es muy útil al profesor Money, puesto que tiene dos gemelos, uno que se va a educar como varón y otro como mujer, siendo que los dos han nacido como varón. Entonces va a demostrar que realmente, siendo que biológicamente son iguales, pues la educación es la que va a determinar qué sexo tienen. Él va publicando el éxito como David, que le llama Joan en su libro, en sus publicaciones, pues efectivamente se va comportando como una niña y es feliz como niña y todo va muy bien. El caso es que años más tarde se descubre que él ha falsificado la historia clínica de este chico y realmente de muy temprana edad no quiere jugar con juegos de niñas, llega un momento en que ya cuando entra en la adolescencia amenaza incluso con dañarse si se le sigue hormonando porque él se niega, él quiere ser chico, se llega a operar pues para tratar de reconstruir lo que ya pues no tiene arreglo, bueno, y acaba suicidándose. Acaba suicidándose, es decir, vuelve a ser varón y todo el historial clínico que había justificado, ¿no? Las teorías de Money, pues es falso. No solo él acaba suicidándose, sino que su hermano acaba suicidándose también, puesto que a raíz de esta situación ha quedado desatendido, bueno, y aquello ha sido una catástrofe familiar. Las mismas personas que en principio celebran, ¿no?, los avances del profesor Money, en cuanto caen en desgracia de sus postulados, para sostener estas teorías de género, lo atacan por diciendo que es que el error de él fue creer en una dualidad de sexos y no darse cuenta de que había una pluralidad enorme de opciones, etcétera, etcétera. Bueno, dice uno de los pensadores que van en esta línea, Eric Fassin en concreto, la naturaleza en sí misma es opresiva. Por eso dice, si es importante desnaturalizar la diferencia de los sexos es porque su naturaleza conlleva una parte de violencia. Hay que romper la naturaleza, ¿no?, de lo que tiene. Entonces, el autor de La filosofía se ha vuelto loca, el profesor Brownstein, lo que afirma es que late en toda esta corriente de pensamiento un gnosticismo. El gnosticismo repudia la materia en última instancia, repugna la materia. Y es un enfoque pues, habitual en el pensamiento contemporáneo, ¿no? Entonces cita cómo se palpa este desprecio por la materia y por su propia realidad en escritos o entrevistas de Foucault, de los transhumanistas y, bueno, y otras personas que alientan o van en esta línea. La segunda parte del libro trata dice, del animal y el olvido del hombre. Entonces, aquí habla de cómo se ha borrado la frontera entre los animales y los hombres. No ya que el hombre tenga un componente animal, que lo tenemos, sino que hay una indistinción total. El problema es que pretendiendo elevar la condición de los animales y su, digamos, dignidad, lo que acaba sucediendo es que se rebaja la condición humana. El gran protagonista, la gran estrella intelectual de este posicionamiento es Peter Singer, el autor australiano. Lo llamativo y lo que demuestra esa degradación del humano es que en su Ética, que es su publicación más conocida, continuamente muestra una preocupación por cuándo se puede matar. Cuándo se puede. Casi la mitad de la ética está dedicada a cuándo se puede matar un feto, cuándo se puede matar un niño, cuándo se puede matar un anciano. Y esto lo denuncia Brownstein en su libro, que como tiene una especie de afán de mortandad latente ahí, ¿no? Inquietante. Más allá de que él pretende, según su discurso, pues defender la condición de los animales. Dice que no quiere atacar lo humano, sino, digamos, dignificar lo animal. Para estos pensadores, la dignidad de un ser viene de su capacidad de sentir placer o dolor. Ya la condición humana de ser con capacidad de razonar, con capacidad de amar, etcétera, quedan postergadas, quedan suspendidas, ¿no? Por ello, va a entender que, por ejemplo, una persona con una discapacidad
tiene menos dignidad, digamos, que un animal superior, que un cerdo. Un niño discapacitado tiene menos dignidad que un cerdo o que un perro. Por ello entienden que si hubiera que experimentar, no es que defiendan que se experimente, dicen, no les defiendo que se experimente con seres humanos, pero puestos a que hubiera que experimentar, antes habría que experimentar con estos seres humanos, con personas con una discapacidad o con una enfermedad de cierta gravedad, etcétera, antes que con los animales, antes que con un cerdo o con una rata. Es verdad que establecen una jerarquía dentro de los animales, es decir, por ejemplo, Peter Singer entiende que se puede comer una gamba, pero no se podría comer un conejo. Luego ya expone Brownstein cómo realmente lo que hacen es desplazar la frontera, digamos, de esa dignidad que hasta ahora tenían las personas. Lo que pasa es que, insisto, en ese desplazamiento de frontera se dejan a ciertas personas fuera, más allá de esa frontera. Entonces, distinguen a los humanos personas de los humanos de no personas. Esto ha llevado a Peter Singer a recibir críticas en cuanto a que son posicionamientos propios del nazismo. Efectivamente, el nazismo no construye estas teorías de la nada. Tiene unos precedentes, en concreto, cita aquí en el libro un profesor de psiquiatría de Friburgo, llamado Alfred Hoche, y un profesor de Derecho de Leipzig, llamado Karl Binding, que en 1920, antes de llegar al Hitler al poder, de hecho uno de ellos muere antes, hablan de eso, de cómo hay seres humanos que son eliminables por piedad, por compasión, que son carcasas humanas vacías, muertos mentales, cuya existencia es un fardo para la sociedad y solo les genera a ellos sufrimiento. Este discurso de humanos no personas lo recoge Peter Singer desde su teoría, y cuando ha sido criticado por decírsele que es parejo al planteamiento que tenía el nazismo, él se ha defendido diciendo que tiene un origen judío y que antepasados suyos murieron en las cámaras de gas, que por tanto su discurso no puede ser asimilable a este discurso. Lo que pasa es que la realidad nos muestra que, aunque no sea su pretensión, tampoco Alfred Hoche y Karl Binding pensaban en la aniquilación del pueblo judío. Pensaban que había seres humanos, no personas. Bueno, pues eso es lo que sostiene Peter Singer. En estos pensadores animalistas se ve cómo se distingue un moralismo animal que es ajeno a la condición animal. Y lo que señala Brownstein es que esto sucede porque no conocen más que animales de compañía y se rigen por criterios de animales un tanto humanizados, como puede ser un perro, un gato que tienes en tu casa. No conocen al animal en libertad. Y por tanto, la radical diferencia que con los animales, que permitiría tratar a los animales como tal y por tanto, digamos, ponerlos a salvo en su condición, la pierden. Tú insistes mucho en esto, en que no hay que tratar a un perro como si fuese un humano. Un perro es un perro. Bueno, es que esa es su identidad. Nadie quiere ser al caballo humano, nadie quiere ser al delfín humano, pero todo el mundo quiere ser al perro humano. ¿Sí me explico? Sí, ¿Por qué sí. al caballo se le quiere como caballo y al delfín como delfín y a la ballena como ballena? Y al perro, Ajá. que vive más cerca del humano, se le cambia su identidad y luego se le culpa por el efecto secundario que es causado por esa razón. Así vemos, por ejemplo, filósofas, ¿no?, por llamarla de alguna manera, como Martha Nussbaum, pues llega a proponer contra los predadores que se les incapacite para la reproducción, porque ejercen violencia hacia otros animales. Es decir, hay un moralismo absurdo, pero claro, desde el momento en que se les convierte en sujeto de derecho a los animales, se les pueden exigir obligaciones morales, aunque no lo pretendan estas personas. Y de hecho llega un momento en que se plantea la cuestión varias veces en el libro de quién tutela esos derechos de los animales que no pueden expresar ellos. La tercera y última parte trata sobre la eutanasia y la banalización de la muerte, que básicamente, bueno, ya lo he ido adelantando en los postulados de Peter Singer y de otros pensadores. Por ejemplo, Peter Singer cuenta aquí la anécdota de cómo se le criticó cuando se descubrió que su madre padecía Alzheimer. De hecho, había mostrado a la mujer que si en un momento dado estuviera incapacitada se le practicase la eutanasia, y él no lo hace. Él lo que se justifica luego en que es su hermana la que ha tomado la decisión, pero realmente la tienen atendida hasta el final
y con enfermeras y con cuidados, es decir, no le meten una inyección letal. Luego él dirá también que, claro, una cosa es la teoría y otra cosa es cuando realmente te encuentras a una realidad que es más compleja de lo que quizá hubiera pensado. Ya, pero en el libro también lo que avisa es decir, bueno, es que para los demás es muy fácil dar consejos de este tipo, pero cuando te enfrentas a la realidad de un ser querido, pues ya no es lo mismo. Es decir, empiezas a tener una percepción personal de tu madre, que no es una abstracción, no es una persona, un ser incapaz, asimilable o peor que un cerdo, peor en el sentido de una dignidad menor que un cerdo. Al final del libro expone cómo estas transgresiones del humano se dan porque se han borrado todas las fronteras de la realidad. Dice, para empezar la fundamental, la frontera fundamental, la dualidad de los sexos. Luego la tradicional que separaba al hombre del animal. Después la sacrosanta que para los humanos traza la línea entre lo vivo y lo muerto. Esta atenuación de los límites, en el fondo, yo creo que tiene una actitud antiintelectual. Esto ya lo digo yo, no lo dice Brownstein. Sócrates, que es digamos, el que actualiza la filosofía, por algo hablamos de presocráticos y de los pensadores a partir de Sócrates, busca la virtud y para eso busca definiciones. Definir es poner límites, demarcar. En el momento en que se empieza a buscar una indefinición, y no ya definir mejor, sino una indefinición, que es lo que apunta en todas estas cosas, ¿no? En todos estos postulados de estos filósofos, pues se empieza a adoptar una actitud antiintelectual que de hecho apela continuamente a un sentimentalismo. Antes hemos hablado de la muerte de estos teóricos que luego aprovecharán los nazis. Precisamente el primer caso de eutanasia que se da al amparo de que un nazi que ha tenido un hijo con una deficiencia mental, nace ciego, no sé si le falta una mano y parte una pierna, le pide a Hitler que le autorice la eutanasia. Hitler manda a su médico personal y efectivamente se practica la eutanasia. Y Hitler le da la instrucción de que en adelante se haga cargo de casos similares y vayan tomando medidas. Esto es el precedente de todo el sistema que luego acaba en las cámaras de gas. Pero todo esto arranca como una obra piadosa, digamos, ¿no? Por algo en el prólogo, Brownstein titula esta introducción, dice, de los buenos sentimientos a la abyección. Todo esto parte, este antiintelectualismo, de una emotividad porque lógicamente nadie añora el sufrimiento. Y una persona que tenga un mínimo de sensibilidad, pues ver sufrir a un animal, o ya no te digo nada, un moribundo, pues no gusta. O sea, una cosa es aplacar el dolor o tener un respeto hacia los animales, y otra cosa es personificarlos, convertirlos en persona. No obstante, se rompen estas fronteras, como digo, en una actitud que en el fondo yo pienso, esto ya es una reflexión mía, que lo que hace es una suplantación de lo que es la filosofía. Así que me gustaría señalar una salvedad al planteamiento de Brownstein, del autor de La filosofía se ha vuelto loca. Y es que él, yo creo que acertadamente señala la barbaridad que es decir que hay seres humanos que no son personas. Hay seres humanos personas y seres humanos no personas. Lo que pasa es que cuando él critica el infanticidio, dice que, claro, que hay pensadores de estos, como Peter Singer y otros, que lo que hacen es que dicen, bueno, si se admite el aborto no deja de ser una forma de infanticidio, ¿no? En el fondo el infanticidio y el aborto, digamos que tiene la misma consistencia. Entonces Brownstein dice, claro, si jugamos a eso, no es legítimo y tal. Pero realmente en el momento en que Brownstein pasa por alto la condición personal de un bebé que está en el vientre materno, está cayendo en la misma trampa que estos pensadores. Es decir, está diciendo que hay seres humanos que no son personas, puesto que lo que hay en el vientre materno no es un quiste, no es un conejo, no es una semilla de una planta, es un ser humano que está en desarrollo, como va a continuar luego un desarrollo posterior. Luego estos pensadores de la ideología de género, de la destrucción de fronteras de lo animal y lo humano, etc., cuando quieren llevar a sus últimas consecuencias aquellos postulados que permiten el aborto, en el fondo sí que son coherentes en eso. Quizá en esto el que peca de incoherencia es Brownstein. Es decir, si defendemos a la persona, la defendemos con todas las consecuencias. Antes de cerrar, ya que me he puesto a poner banderillas en esta reseña del libro de Brownstein, sí que voy a señalar que todo este tema no es nuevo. Todo este tema
no parte de luego de Peter Singer ni de otros. Bueno, ya hemos señalado como ya pensadores inspiradores luego de los nazis y demás, pues se adelantan a esto, bueno, y no solo la eutanasia y todo esto, no es solo en la Alemania nazi, hay propugnadores de la misma en el mundo anglosajón, y bueno, no vamos a irnos tan atrás. Pero sí que quiero señalar, por ejemplo, con este tema de la pedofilia, de la no frontera en lo sexual y el que todo vale, ¿no? Y del aprovechamiento, digamos, del mar débil. Quiero señalar, a partir de un artículo que publicó hace poco Gregorio Luri, y recuerda algunas cosas. Dice: el 26 de enero de 1977 apareció en Le Monde una carta a favor de las relaciones consentidas con menores, firmada, entre otros, por Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. Y se pregunta a Gregorio Luri: ¿es que acaso el consentimiento del menor libera al adulto de responsabilidades? Luego dice Gregorio Luri: lamento que en 1993 se acusara a Bianca Lamblin de resentida por contar en sus memorias cómo fue seducida, siendo ella menor, por su profesora de filosofía, Simone de Beauvoir, y cómo descubrió que este icono del feminismo, y entre comillas lo que dice Bianca Lamblin, elegía en sus clases la carne fresca de las niñas que ella probaba antes de pasársela a Sartre. Un crítico se sorprendió por la incapacidad de Lamblin para entender las relaciones socráticas. Bueno, voy a decir en las cartas que luego se han descubierto de Simone de Beauvoir a Sartre, que por ejemplo, refiriéndose a Bianca Lamblin, la describía como es foie gras, pero de mala calidad. Bueno, y luego habla de más casos, ¿no? Por ejemplo, pone Gregorio Luri: lamento que en 1985, no hace tanto, los verdes, en su convención de Ludenschein, defendieran que una sexualidad no violenta entre niños y adultos debería estar permitida sin restricciones de edad. Esto lo que nos muestra es cómo ha calado todo este pensamiento, todas estas teorías que, digamos, que van quedando en el ambiente, que van siendo asumidas y que requieren de un paso más allá de la crítica, que es legítima, ¿no?, que se haga y que se haga esta exposición, para un libro que recomiendo su lectura, de Jean-François Braunstein, pero requiere un paso más. Más allá de cuestionar las teorías de género, más allá de cuestionar a los defensores de la eutanasia, del infanticidio, más allá de cuestionar a aquellos que entienden que se puede degradar, ¿no?, en la búsqueda de la defensa de los animales, degradar la condición, pues, de un niño con síndrome de Down o de una persona con una demencia senil. Más allá de eso, conviene rescatar un pensamiento que defienda a la persona, que la estudie, que la ensalce. Es decir, estamos palpando las consecuencias de una crisis que se está viviendo en Occidente, que atañe a todos los ámbitos y que precisamos orientación. Entonces, podemos ver, no es eso que decía Ortega, no es eso, pero hay que ver qué es, que sí que es. Entonces, lo que sería interesante es, pues, esas personas que yo creo que son fecundas, que está bien, ya digo, los que establecen una crítica para alertar sobre ciertos peligros, pero hace falta esa fecundidad de quienes dicen, bueno, esto no es, pero sí que es esto. Necesitamos gente que nos oriente. Necesitamos pensadores, pues como Gabriel Marcel, ya que hemos hablado de franceses, o como, yo qué sé, Julián Marías, que aquí en este canal tiene barra libre, entre otros muchos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Libro, repito, La filosofía se ha vuelto loca, Jean-François Braunstein, un ensayo políticamente incorrecto, pone Editorial Ariel. Y no sé, ya llevo un ratito, yo creo que es suficiente para una reseña bastante desordenada, pero o me ponía a grabar ya, o si me ponía a ordenar papeles, pues aquí no acaba por no grabar, ¿eh? Me ha salido un poco desganguillado. Lo mejor que leáis el libro y tengáis vuestro propio criterio. Nos vemos en otra, hasta que queráis, polizones. Y tenemos a una personita muy especial. Aquí hay una sorpresa para Carmen, mira. ¿Te gusta esto, Carmen? Que papá, mamá, un billote. Claro, claro que sí. Un billón. El chocolate, le damos a Carmen un chocolate porque le gustan las sorpresas y le gusta el chocolate, ¿verdad? Yo sé. Sí.
Oh, chocolate. Para el tío también, ¿vale, Carmen? Un trocito para Carmen y un trocito para el tío, ¿eh? ¡Hola! Pero un trocito para el tío, Carmen. Oh, ¿te lo vas a comer todo? Sí, ¿Y el tío? dame, También, pues un trocito para el tío. dame mío. Anda que no sabes tú. Bueno, aquí tenemos una experta en quedarse con el chocolate. Pero además, tú, Carmen, sí, Carmen es la experta. Bueno, pero esta chica que se nos come el chocolate nos va a ayudar a lo mejor a entender algunas cosas.